Quiero hablar hoy un ratito en este vivo sobre las frases sanadoras de las constelaciones y la salud mental, y para esto compartir un poco las observaciones clínicas que he hecho en orden a la salud mental en mi entrada hace más de 30 años a un neuropsiquiátrico acá en Argentina, como en mi entrada como profesional, como agente de salud, soy psicóloga. Y bueno, ahí tuve mis primeras observaciones clínicas que acompañaban la teoría. Y hoy, desde este sistema integrativo que facilito, sumo también la labor con las constelaciones familiares. Y me gustaría contarles un caso clínico, bueno, uno entre tantos que podría dar cuenta. Creo que llevo más de cientos y cientos de pacientes y de personas con las que he trabajado, bastantes más creo. Y quiero empezar por acá, por dos movimientos que se ven claramente en un neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque en general pacientes que están internados, ya sea en servicios de agudo, yo estaba en un servicio de terapia a corto plazo que era un servicio agudo, o sea que los pacientes, estoy hablando de hace más de 3 décadas, la ley de salud mental era otra, pero los pacientes tenían posibilidad de tener sus permisos de salida hasta tanto tuvieran el alta. Y después había servicios de pacientes crónicas y crónicos. Este era un hospital de hombres, pero el servicio en el que yo estaba era el único servicio que había de mujeres, que era terapia a corto plazo. Que en su momento la subjefa de servicio era la doctora Marina Gómez Prieto, el jefe era el doctor Alarcón. Y bueno, la doctora Marina Gómez Prieto, saben que yo la he invitado mucho a dar algunos módulos, algunas entrevistas, tiene muchísima formación, ha sido docente mía en la Universidad Católica Argentina, ha sido directora de la carrera, bueno, y muchas cosas más. Así que una persona muy formada si es psicóloga y psiquiatra, y con ella me vengo formando de la mano desde que estaba en la facultad como alumna. Ella, bueno, me invita a trabajar en el hospital en su servicio, bueno, y ahí arranco con esta experiencia. Y uno lo que encuentra, la mayoría de los cuadros que se ven ahí son psicosis, esquizofrenia, bueno, toda la gama de la psicosis, que no es solo una palabra, son muchas clasificaciones. Y hay dos movimientos que trabajamos mucho también en las constelaciones, que en las familias se da un movimiento en toda familia, en la mía, en las de los que están sumándose acá, se da un movimiento de cohesión y un movimiento de autonomía. La cohesión es un movimiento que todo sistema familiar que ustedes tengan acá, cuando fueron pequeños o los que han formado ahora, tienen que ver con eso que hace que el niño pueda sentir una pertenencia. Los valores, las creencias que están arraigadas tenemos en el inconsciente, que ya hablaremos de ellas, las costumbres. Y esto da al chico la oportunidad de tener un marco de referencia, ¿no? Que le va a hacer el marco de referencia, cuanto más claro sea y más nítido, va a ser mejor para su salud mental. Pero este movimiento de cohesión, a medida que el chico va creciendo, la familia va haciendo un movimiento de autonomía. Una mamá, un papá, lo que le dedica a un niñito de 4 años no es lo que le dedica a un chico de 18, de 20 años. Entonces, luego en toda la familia se da este movimiento de cohesión, donde se da la pertenencia que el chico necesita para no sentir que peligra su vida, ¿no? Donde su cerebro está calmo. Después veremos que no siempre está calmo y que muchas veces hay cerebros que se rompen, ¿no? Pero da lugar a la autonomía, y dar este lugar es que el chico pueda tomar decisiones donde pueda cambiar algunas de estas reglas o pueda elegir otros movimientos. Bueno, en la enfermedad mental lo que observamos, que la enfermedad mental Hellinger decía, es una enfermedad familiar. Bueno, pero Hellinger siempre, yo hincapié que era un hombre muy formado, había hecho toda la formación en psicoanálisis completa y sabía bastante de psiquiatría también, no es a lo que más se dedicó, pero tenía sus discípulos psiquiatras también, a los que escuchaba mucho, escuchaba porque él murió. Y él decía que es una dinámica familiar, porque ya lo sabemos, ¿no? Ya lo da cuenta de esto Virginia Satir muchísimo antes. Es una dinámica familiar. Y en la familia la psicosis, de la esquizofrenia, yo hablo psicosis, pero hablo de todos estos cuadros, mismo en las neurosis graves, lo que encontramos familias muy rígidas que no permiten esta autonomía. Después hay otras familias que son retentivas expulsivas, ¿no? Que son muy controladoras, el chico cumple mayor edad y bueno, ya sos grande, andate. Bueno, pero eso da lugar a distintos tipos de neurosis. Pero sí, yo pude ver, o sea, en la clínica, lo que hacemos los psicólogos, los médicos, los psiquiatras,
y cualquiera que haga medicina tiene toda la teoría que ha estudiado, pero después el hospital, la clínica es la que nos permite corroborar lo que estudiamos y sobre todo saber aplicarlo, saber tratarlo y seguir perfeccionándonos. Entonces, otro dato interesante que Hellinger lo dice muy claro en las constelaciones familiares es que en toda enfermedad mental vamos a encontrar atrás un crimen. Y acá lo quiero aclarar porque a veces acá se confunde un poco. Un crimen no llamamos crimen a que un soldado mate en la guerra. O sea que si mi abuelo estuvo en la guerra y no le quedó otra que matar o murió en la guerra, no es el concepto para enfermedad mental. Lo que dice Hellinger, es que para los que entran por primera vez, el descubridor de las constelaciones familiares, es que hay un crimen, muchas veces pasional, no necesariamente pasional. ¿Y qué vi yo acá en este neuropsiquiátrico con las historias clínicas de los pacientes? Porque aparte siempre me gustó mucho trabajar con la psicogenealogía, también para otro día lo podemos dejar. Es que encontrábamos un crimen, ¿no? Que no fue secreto. Se lo hizo un tanto bastante secreto en aquella generación en que ocurrió, porque esto traería mala prensa para la familia. En ese sentido, cuando decimos un crimen secreto, pero no un secreto que el descendiente necesariamente no sepa, no pasa por ahí. Y yo pude ver estos antecedentes, pude ver, y hace 2 años trabajando con una paciente que su hija tenía o tiene un trastorno bipolar. Ella trabajaba mucho con las constelaciones y dije, bueno, vos sabés que acá hay un crimen. Y ella se quedó así, qué sé yo, y volvió un día a la consulta y me dice, sí, hablé con mi hermano y mi abuelo en una trifulca bajando del barco mató a alguien, ¿no? En las constelaciones a mí lo que más me gusta es la filosofía de vida que traen, más allá de la clínica, de la herramienta, y es que no juzgamos, ¿no? No se juzga porque todo es necesario. Entonces, volviendo a la mirada de las frases sanadoras, quiero citar antes el caso de una paciente. Podría citar muchísimos, sobre todo los últimos 15, 20 años que se han empapado más en las constelaciones. Quiero aclarar que cuando el paciente pide terapia, yo hago terapia, pero bueno, vivimos en un mundo globalizado y la gente se entera. Yo antes no decía nada de mi vida privada, pero la gente se entera cuántas hijas tengo, lo que va. Y algunos, bueno. Entonces se enteraban que iba haciendo constelaciones familiares porque le contaban, ¿no? Y venían y decían, ay, pero vos haces constelaciones, ¿qué es eso? Bueno, les explicaba, y aquellos que se fueron sumando y que se interesaron y que otros ya son hoy consteladores, se han formado en esto, hacía mucho hincapié yo tomé mucho esto de una filosofía de vida, ¿no? Con los años uno va encontrando una filosofía de vida que lo sostiene. Por ejemplo, que si venía en mi consultorio una persona que había asesinado o matado, yo no puedo decir andate porque no te puedo atender. Pero la verdad que yo elegía no atender ciertos casos. Entonces mi deber era derivar y decirle, yo no te puedo ayudar en esto. No va a ser bueno para vos trabajar conmigo ni bueno para mí porque no te puedo ayudar. Entonces ahí se le da el número telefónico de ese colega que sí puede, ¿no?, tomar algunos casos. Y bueno, acá viene el caso de una paciente con una depresión diagnosticada con una depresión endógena, profesional, y la íbamos salvando de internaciones psiquiátricas por la gravedad de los cuadros bajones en los que entraba. Y cuando ella se animó a mirar un poco más desde un marco filosófico, ella tenía un discurso recurrente que era que no tenía padre, ¿no? Que no tenía padre, que el padre no la quiso conocer, que la crió la madre, que no fue muy fácil vivir con su mamá. Y yo le decía, ¿no? Y empezamos a mirar esto, más que nada por el material, que yo también que uno va recabando con la experiencia, que muchas veces los hombres ni se enteraban que tenían hijos. O se enteraban, pero en esa época la mujer utilizaba al hijo como un caballito de batalla. Entonces, me separo, no me hace lo que yo quiero, no sé qué. La mujer prohibía al hombre ver al hijo. Por lo menos acá en la más cultura argentina, latinoamericana, no estoy hablando de otras culturas que tienen otro trabajo, ¿no? Otras costumbres, diría. Entonces acá era muy habitual eso. Y Hellinger lo decía muy claramente. El hijo toma al padre solo si la mujer lo permite.
Y creo que más de una persona acá dará cuenta, ¿no? Del lugar a veces de víctima en el que se ponen muchas mujeres, en estas polaridades en las que entramos. Entonces yo le empezaba a decir esto, ¿no? Si ella, primero que tenía una vida y que esa vida venía de dos personas. Esto yo sé que para muchos parece un ABC, pero para cuando alguien que hace terapia se encuentra con un sistema terapéutico en el cual no le damos con un caño a los padres, porque cada uno hizo lo que pudo. A mí no me importa saber si el padre fue bueno o malo, porque también en tantos años me ha pasado de citar hermanos y que uno me contara que tiene el padre más bueno del mundo y el hermano el padre más malvado del mundo. ¿Qué nos importa a los psicólogos? La realidad psíquica. Solo me interesa la realidad puntual cuando hay daño o cuando hay abuso o cuando hay un menor en riesgo. Pero después yo trabajo con la realidad psíquica del paciente. Entonces ella estaba inscrito con esto de que su padre la abandonó. Cuando empezamos a trabajar, la invité a tomar a los padres, a tomar al padre, porque la salud mental viene de tomar al padre. Lo dice la psicología, lo dice el psicoanálisis. Hellinger dice tomar al padre, pero a ver, vayamos al psicoanálisis. Es pasar del número 2 al 3. Cuando el chico está en la simbiosis con la madre, está en una cosa simbiótica, no hay discriminación, no hay diferenciación, satisfacción inmediata, somos lo mismo. Y entra el papá, entre la mamá y el bebé, y dice basta, y genera esto que se llama el orden de la castración o lo simbólico, que es maravilloso, porque el padre da lugar a la salud mental. Entonces cuando las pacientes de consultorio, las más jovencitas que se separan y dicen, ahí vino mi hija, yo la mandé divina a la casa del padre y volvió con una colita más arriba que la otra, los pelos despeinados y con Yo digo, genial, porque está tomando al padre, está entrando en el criterio de la realidad, que es fundamental cuando el criterio de realidad la pifiamos con el criterio de realidad y empiezan a salir el cerebro más roto. Entonces el padre, con estas pequeñas frustraciones, porque no es porque el padre frustre, el nene está acostumbrado al estilo de la mamá y el papá hace algo distinto, y eso es pura salud, porque el bebé no crece y siempre se los digo esto, ¿no? No crece entre paredes, la vida no son paredes de algodones como hacen las madres. Yo no sé qué va a hacer el día de mañana con los chicos que están criando hoy, donde a veces estoy en un bar o voy por la calle y veo que el chico manda a los padres, una cosa que no puedo creer. Digo, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frustración tan necesaria? Todo en su justa medida. Entonces, cuando esta paciente empieza a ver, ¿no? Vuelvo a esta paciente, la posibilidad de ver que su padre primero le dio la vida. Yo decía, parece un ABC muy clarito, pero para muchos es algo muy fuerte, es decirle, mirá, lo más importante que tenés hoy y que tenemos todos los que estamos en este momento acá presentes, lo más importante que tenemos es la vida. Y en el último módulo de la formación en constelaciones yo les decía que tenemos vida porque hay un cuerpo que habitamos. Sin cuerpo no hay vida, ¿no? Y una chica 8, en el tipo 8, dijo, ¿no? Que quedó así como muy sorprendida con esto de... No era nada nuevo, pero era algo nuevo como comprensión para ella. Entonces, cuando esta paciente comprende que hubo un papá, que la mitad de ella viene de ese padre, de esos abuelos que no conoció, de esos bisabuelos y de todo lo que pasó antes, años de medicación, de estar lidiando, que internamos, que no internamos, dio un vuelco impresionante y empezó en una escalada de abrazar el éxito. Y si uno le pregunta, ella tomó a su padre. No sabía ni cómo se llamaba el padre. Entonces Hellinger nos muestra esto, que se nos hace fácil para los que no tienen formación en salud mental, mirarlo desde las constelaciones, porque lo dice muy sencillamente Hellinger, ¿no? Se trata de tomar al padre, la salud mental viene de tomar al padre, y el trastorno de la salud mental viene de varias generaciones de familias que no han tomado, de chicos, o sea, generaciones donde no se ha tomado el padre, se ha ocultado algo y los hermanos han hecho de alianza, algunos con la madre y otros con el padre. Y lo que encontramos atrás fue un crimen que se guardó el secreto, o sea, no lo hicieron público en la sociedad en ese momento, no significa que nadie lo supiera. Entonces, un poco la dinámica, y yo esto lo he visto estudiando con pacientes en la clínica, los antecedentes. Yo veo en los casos de esquizofrenia y psicosis hasta donde me es permitido ver el crimen. Digo, hasta donde me es permitido porque es un dato real que el paciente trae documentado. No lo trae porque es una constelación y alguien le dijo que fue un crimen, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con datos objetivos. Y nos encontramos con esto. Ahora,
cuando uno trabaja con un sistema integrativo, que es lo que yo promulgo, ¿no? Y un poco me hago mentora de esto también, ¿no? De esta plataforma que facilito, uno puede darle al otro desde una filosofía de vida, porque cada psicólogo tendrá su filosofía de vida. En mi caso utilizo la filosofía de vida de Hellinger, del estoicismo, tomo algo de Heidegger bastante, y uno lo lleva con uno. Todos tenemos una filosofía de vida, aunque no sepamos cuál es, que es el marco en el que nos movemos. Entonces yo a un paciente le puedo hablar de la dicotomía del control y trabajar con él desde acá, desde el estoicismo, o le puedo decir, bueno, mira a tu papá, imagina a tu papá y decirle esto. Entonces, en orden a esto, quiero aclarar que yo tengo la clínica en psicosis y esquizofrenia, puntualmente esto me lo dio el hospital público, en el cual estuve muchos años y muy agradecidísima a lo que los hospitales públicos nos dan en nuestro país Argentina, que es formación de primer nivel, profesionales que se dedican a las investigaciones, que no son públicos, no los conocemos porque están investigando, y a la clínica también con los pacientes. Pero esto lo que estoy diciendo ahora, que voy a decir, no va solo para el hijo psicótico o el hijo esquizofrénico o para la persona, sino para las personas que tengan algún síntoma, porque quiero hablar de las frases sanadoras, que tengan algún síntoma que entran dentro de la categoría de trastorno mental. Por ejemplo, si una persona tiene una disfunción renal, entran en la categoría de una enfermedad clínica. Por supuesto que hay tipo de psicosis que son afectaciones clínicas. Esas no me interesan, porque una psicosis por afectación clínica la voy a encontrar en un paciente desregulado fisiológicamente, en el cual me voy a encontrar que por ahí si hay un problema renal, lo más probable es que tenga alucinaciones. Tampoco me interesa. Estoy hablando de psicosis y esquizofrenia, ¿no? Más puras desde el punto de vista psiquiátrico. Que tienen, bueno, hay muchas clasificaciones hoy entre el CIE-10, el DSM-5, el 6 creo que está saliendo, muchísimas. Pero quiero decir, no solo para psicosis y esquizofrenia, porque salud mental también es vos cómo manejás la ansiedad. ¿Sos ansioso? Bueno, eso es salud mental. Si vos tomás medicación porque sos ansioso, eso es salud mental. Y si no tomás la medicación es lo mismo. Porque ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es miedo. Es un miedo desmedido. Una persona tiene miedo a lo que va a pasar, a lo que pasa, a lo que piensa, a lo que se imagina. Hay una desregulación del sistema nervioso autónomo. Es una persona que chiquita ha tenido, le ha quedado el cerebro un poco roto, ¿no? Por su historia de vida, por el tipo de apego que ha tenido, ha quedado desregulado, no puede regularse aún hoy. Por eso también cuando yo doy los módulos de la formación, que acá voy a agregar mucho de esto en este nuevo módulo de este fin de semana, sumo estas comprensiones, porque eso va a dar el día de mañana una persona con crisis de pánico, con ansiedad, con excitación, fobias, distinto tipo de neurosis. Es difícil encontrar a alguien que no sea neurótico. Bueno, todo eso es salud mental. Y entonces yo podría acá ahora estar hablando horas porque, me he dedicado a esto toda mi vida, o sea, prácticamente. A partir de los 20 esta fue mi vida, la que estoy muy agradecida. Y que sigo estudiando muchísimo porque me fascina la evolución de la ciencia. Me encanta cuando la tecnología está al servicio de la salud. Entonces, lo nuevo que se está descubriendo, que uno dice, ay, está tirando por tierra lo que estudié tanto y me quemé la pestaña. Me encanta sumar esto. Y también voy a sumar las frases sanadoras de las constelaciones. Hellinger, si uno lo lee a conciencia, como deberían hacer todos los consteladores, leer una y varias veces los 45 libros de Hellinger, una y varias veces, nos vamos a encontrar que él habla de esto. Dice que la enfermedad mental no se ha tomado al padre, ha habido un crimen, y si no lo sabés no importa, porque a mí lo que me importa es que no tener ansiedad, no tener angustia, no estar con una crisis de pánico, o bajar los síntomas de una psicosis, de una esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces Hellinger dice, hay un crimen secreto, y hay un momento donde inconscientemente le decimos a ese ancestro o a nuestros padres, mejor que yo me vaya antes que vos. Mejor que yo me vaya antes que vos. Y Hellinger dice que esa frase la tenemos que decir desde el corazón, o sea, el consultante que viene a constelar no es que se sienta, repite y se curó. No.
tampoco se cura necesariamente, pero sí tiene que repetirlo desde el corazón, lo tiene que sentir. Y dice Hellinger en el mismo párrafo, debe decirlo varias veces, hasta que sienta que ese ancestro se aleja o se debilita. Entonces recién ahí dice Hellinger, se puede pasar un segundo momento. Y él dice que si esto no ocurre, la sanación y la reconciliación se malogran. Y un dato importantísimo, que esto a veces se pasa de largo y no se entiende cuando uno está formando en constelaciones familiares, por eso yo insisto que hay que buscar bien personas que las hay, por supuesto, en distintas partes del mundo las hay, pero que puedan tomar lo que enseña Hellinger, que esta frase se repite, y yo a veces les digo, no repita, no para que el muerto y me escuche, no para que ese ancestro, porque lo que hay que lograr acá es que la persona se desidentifique y se separe. Y dice Hellinger así, se repite para que el yo del consultante, dice Hellinger, no para el muertito, porque era muy respetuoso Hellinger con las constelaciones. Y si no, miren en YouTube, hay millones de constelaciones. Si quieren ver cómo se constelan, tienen millones de constelaciones de Hellinger. Los muertos no hablan, por supuesto. Y, a ver, porque alguien me escucha, si esto se llega a cortar, hoy me amenazaron con denunciarme por pecado, por estas cosas que subo de constelaciones y demás. Bueno, si entendiéramos que es psicología transgeneracional nos calmaríamos todo. Entonces yo le pongo este nombre, que lo es, y ya está. Bueno, dice Hellinger, para que el yo del consultante se dé cuenta que en esa elección arcaica de querer ayudar al ancestro, más que ayudarlo, le generamos una carga. Y esto es maravilloso, porque me ubica en mi lugar, en la humildad de que soy la última que llegué. ¿Cómo me voy a poner a mover un sistema de muertos y empezar a averiguar qué pensaban, qué decían? Eso es una locura. O sea, entiendo que si alguien agarra un extracto de lo que yo estoy diciendo ahora, y bueno, sí, es una locura. Ahora, si lo vemos en el contexto, estoy diciendo que nosotros, y esto lo puedo justificar, no lo voy a poder justificar en este vivo, pero quien quiere hay un PROGES, un encuentro del programa de gestión del trauma y del estrés, que están los primeros, donde explico cómo se da la transmisión del trauma, ¿no? Y esto es lo que dice la neurociencia hoy, y lo digo también en el programa de gestión del trauma, y también lo digo en la formación cuando doy los módulos de trauma. En esa transmisión transgeneracional viene esto, y Hellinger lo toma y dice, bueno, estas son frases que ayudan. No estoy diciendo con esto la persona deje de tomar la sertralina, la risperidona, la quetiapina, no. Estoy diciendo que con esto va a vivir mejor. Si la va a tomar o no después, no sé. Yo he tenido pacientes que hoy no toman medicación, muchos, con diagnósticos difíciles, muy trabajados, muy contenidos, con mucha labor por parte de ellos y de la familia, aunque la familia, Hellinger lo dice, a veces se pelea un poco inconscientemente con la cura, porque si se cura uno tiene miedo que se cure otro. Hasta tanto no se mire el secreto, entre comillas el secreto, ¿no? Esa muerte que no fue pública. Entonces, una vez dicha esta frase, recién ahí el constelador tiene permiso, si ve que esto está ocurriendo, para decir la segunda frase. Y esto tengo, para quien le interesa este tema, tengo anclado un video que se llama Frases Sanadoras y ahí lo explico. Porque las frases tienen dos etapas. Una, yo ya la llamo la donde logro la separación y la desidentificación que contaba recién, que lo dice Hellinger. Y la segunda, cuando ya siento que el yo del consultante se está separando, que ese ancestro pierde fuerza. No me importa por dónde sigue después la cosa. No puedo entrar en ese reino, realmente no puedo. Lo importante es que el consultante siente esto. Viene la segunda frase. Imagínense contarle al cerebro del consultante la segunda frase. Querida mamá, querido papá, y la frase de Hellinger es: mírame con buenos ojos, aunque yo me quede y tú te vayas. ¿No es maravilloso? Que alguien pueda escucharse decir eso ya es sanador. Por eso las frases deben ser dichas en voz alta. ¿Por qué?
Bueno, yo parece que es una explicación también que la voy a dar en otro momento, la he dado en uno de los cursos de neurociencia, pero también lo nombro esto porque creo que es importante hoy que las personas que quieran formarse como consteladores familiares puedan hacerlo con la información completa. No es una frase, son dos frases, son dos momentos. Tienen que pasar una serie de cuestiones que las voy a observar fenomenológicamente para seguir con la constelación. Y esto ocurre únicamente cuando yo veo que el consultante está en el adulto. Entonces, por supuesto que animo, y entré hoy porque como el fin de semana viene el módulo de trastorno de la salud mental, dije, bueno, vamos a compartir esto, ¿no? Releyendo a Hellinger en estos textos, que los tengo todos marcaditos porque los de salud mental los fui marcando de distintos libros, decirles esto, ¿no? Bueno, pasó algo grave atrás, algo que no fue cerrado, que se transmitió como herida. Se transmitió como herida de distintas maneras, pero donde hubo un pasado difícil, y no varias generaciones atrás, por ahí 2 o 3 generaciones atrás, la abuela, el bisabuelo, capaz que ustedes lo tienen presente esto, ¿no? Que hubo una situación difícil. Ese trauma, eso que no se ha completado, que Hellinger dice también, lo nombré en el último módulo, ¿no? Dice, y cita a Peter Levine, dice, donde no se completó esa respuesta, no se completó, pasa a generaciones siguientes. Y pasa también porque los cerebros de los descendientes vienen un poco más dañados, ¿no? Si es la abuela o la bisabuela, tuvo que vivir el abandono de su mamá, tuvo que vivir el abuso de no sé qué, tuvo que vivir un crimen, tuvo que vivir golpes, esa persona quedó desregulada. Sistema nervioso autónomo, esa persona quedó desregulada, quedó con miedo, quedó con ansiedad, quedó en un sistema de alerta, ¿no? Sistema nervioso simpático, esto lo digo como psicóloga, quedó ahí. Cuando está criando a su bebé, ¿qué está criando? Está criando a su hijo desde un sistema desregulado. Y si el sistema de la mamá, por la historia difícil que ha tenido en la infancia y la que sea, porque no hace falta que cuenten tragedias, ¿no? Simplemente depende cómo lo viven los padres, cómo lo viven los hijos. Ese cerebro desregulado que no pudo contener al bebé, que no pudo corregular al bebé, va a hacer que este adultito el día de mañana siga con el cerebrito un poquito más roto. Entonces, hasta que alguien, un descendiente, no pueda mirar esa historia y pueda dar el paso, que me parece maravilloso en las constelaciones, que las constelaciones están en el servicio de la reconciliación, de reconciliar lo que está separado, eso no se cierra. Entonces, por eso decimos, sanamos a este nivel, ¿no? La persona que está haciendo el trabajo sana y sanamos para atrás. El otro día contaban personas que han constelado en el presencial, ¿no? Los frutos de constelaciones que fueron fuertes. No sé si habrá alguno acá que estuvo presente, donde constelamos niños con enfermedades, ¿no? Enfermedades difíciles, enfermedades que entran digo que el campo siempre lo prepara, ¿no? Porque entran en el marco del módulo de lo que vamos a ver ahora. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o también alguien quiere compartir algo al respecto. Si se me pasó decir algo, quieren preguntar sobre Hellinger, constelaciones o mismo de psicología, hasta donde pueda responder. Invitarlos el 7 y 8 este fin de semana online. No hace falta que te quieras formar como constelador familiar, sino que quieras trabajar con estas dinámicas. No hace falta que tengas psicosis o tu hijo sea psicótico. El otro día alguien me decía, qué suerte que vas a tratar TDAH. Y vos, que hay tanto hoy en día autismo y TDAH. Bueno, que los padres puedan entrar y puedan hacer su labor. Así que por eso quería dejar esto más. No sé si me estoy olvidando algo más de lo que quería decirles, porque sí que es mucho. Pero bueno, invitarlos a dar este primer paso para los que quieran. Bueno, creo que no hay comentarios. Sin lentes mucho no vi. No, me parece que no. No, bueno, me parece que no. Entonces, bueno, voy a dejar este videito guardado para que algunos lo puedan ver, otros lo puedan consultar, especialmente el tema de las frases sanadoras, ¿no? Así que, y a los demás, a los que hayan entrado, los interesen, si se quieren sumar este fin de semana, y después tendremos el 20 y algo, el programa de gestión del trauma y del estrés, que, bueno, gustó mucho que haya puesto el segmento de neurociencia del cuerpo, ¿no? Con memoria. Así que, bueno, igualmente hay que seguir compartiéndolo.
Bueno, muy bien. Entonces, si alguien está interesado, se comunica por WhatsApp con Bárbara y ella con mucho gusto enviará la información. Y también digo algo más. El eneagrama. ¿Qué herramienta el eneagrama? El otro día me decía una colega que no trabaja con eneagrama, me dice, ay vos, pero que sos tanto neurociencia, me dice, ¿qué haces con eneagrama? Le digo, vos probalo y después me decís. Porque claro, no está reconocido por el método científico el eneagrama. Pero bueno, que no sea ciencia no significa que no sea bueno. Y realmente lo recomiendo. Y voy a profundizar y voy a agregar bastante sobre las tríadas de hornerianos y armónicos, tomando a Karen Horney, ¿no? Lo que toma primero Royston Hudson, después lo toma Naranjo. ¿Qué nos dice Naranjo? Que lo cambia un poquito. Entonces después, más allá del tipo de personalidad que tengas, vas a ver que lo importante, según tu variable instintiva, vas a tener un estilo de hacer frente a lo que los hornerianos, los armónicos nos presentan, que es el deseo, la frustración, el conflicto, ¿no? Cómo cada uno maneja esto. Y es maravilloso porque uno puede trabajar con lo propio y puede entender al que tiene enfrente, ¿no? Cuando conocemos eneagrama, yo digo que nos volvemos más buenas personas, porque entendemos, no miramos comportamientos de otros, miramos heridas, ¿no? Y podemos comprender desde dónde lo hacen. Estas últimas semanas me tocó acompañar mucho a una persona 4 y yo le decía, no es lo mismo que seas sexual, fíjate, a que seas conservación, a que seas social. Es tan distinto, pero que es maravilloso. Y también escucho mucho cuando padres tienen hijos 4, tipos de personalidad, o tienen hijos 9, lo importante de conocer el tipo de personalidad para saber hasta dónde puedo pedir y hasta dónde no. Y hasta dónde estoy desregulando su cerebro, porque estoy pidiendo algo que no hay constitución para que pueda hacer, ¿no? Si soy una madre 1, una madre 3, una madre 8, que voy con cierta exigencia por ahí, conocer el eneagrama me va a permitir decir, bueno, con este hijo 9 puedo llegar hasta acá, con este hijo 3 lo tengo que invitar por acá. Así que bueno, los invito a hacer eneagrama y a profundizar, que no es un camino corto, es un camino largo también, porque desandar el ego que tenemos no es fácil. Lleva tiempo, desandar nuestras conductas, nuestra mirada, empezar por entender que lo que yo creo del otro no es así, ya es maravilloso, es precioso, porque nos trae una bendición que resulta, no era así, mirá, capaz que le pasa otra cosa. Así que bueno, el eneagrama siempre lo voy a estar invitando, como sobre todo justamente para las personas que no son psicólogos ni médicos, qué sé yo, o psiquiatras, que puedan tener una herramienta concreta para saber relacionarse en los vínculos, en la pareja, con los hijos, entendiendo qué es lo que violenta y qué es lo que no violenta al otro. Bueno, muy bien, entonces si no hay preguntas y compartires, lo voy a dejar por hoy acá. Nos vemos el fin de semana, 7-8 online con eneagrama, armónicos, hornerianos, regulación del sistema nervioso. Voy a trabajar con la gestión de algunas emociones el sábado por la mañana y vamos a trabajar con trastorno de salud mental, donde todos vamos a hacer ejercicios y constelaciones. Así que será un placer contar con la presencia de ustedes. Bueno, les dejo un beso y lo voy a guardar. Gracias.